Amogas. El juego comienza con nuestro nuevo personaje. Después de su nacimiento, llave espada, mezcló con... What the fuck? Quien, bueno, estaba pegándose una buena siesta mientras soñaba con un pequeño e innecesario flashback de todos los eventos de Union Cross. Y así es como nos introducen a Xehanort, un chaval de 14 años de Islas del Destino que se crea Aristóteles o algo tras tragarse todas las temporadas de Rick and Morty del tirón. Tras cansarse de hacerse filósofo, aparece de la nada un tío nada sospechoso en un saco de patatas. ¿Ya sabéis de quién estoy hablando? Ansem. No, el viejo no, ese tampoco. Y yo me refiero al nota albino de KH1 con más bronceado que un albañil. El que tiene unos abdominales en los que se podría rayar hasta diamante. Con unos muslos que aplastarían hasta mi depresión. Y su cara, vaya cara. Tras charlar un rato sobre tonterías y demás, le abren portal a Xehanort y se piran. Y fin del juego, se acabó, no hay más. Ojalá, porque nuestro personaje acaba en Scala Caelum comenzando su aventura y de paso cambiándose de ropa, que le entiendo, aquello debía oler a perro muerto por culpa de la sal y arena de la playa. Fun fact, odio las playas. Bueno, también odio todo lo que no sea las playas, pero en especial me dan asco las playas. ¡Tomad nota! Pues eso, que Xehanort acaba en Scala, se vuelve portador de la llave espada como el 90% de personajes en esta puta franquicia y se echa un novio llamado Heracus. Después de tirarse la caña un rato y mencionar que las islas de los alrededores están más muertas que mis ganas de vivir, vuelven a clase y se reúnen con el resto de sus compañeros. Tenemos a este tío, la Best Girl y un personaje que aún no nos han presentado pero que a nadie le importa. Sí. A Nomura le ha dado con el Señor de los Anillos, ahora sí. Y la mitología nórdica, ya que la mayoría de personajes tienen nombres relacionados con la misma. Y bueno, también porque el maestro se llama Odín. Buena Nomura. Y eso, que al comenzar la clase, el Gandalf wannabe pues les explica que los de segundo curso han desaparecido durante la prueba de maestría. Y en vez de ir a buscarlos e intentar responsabilizarse de su propia incompetencia, decide mandar a los de primer curso a misión suicida. ¡Si es que este juego es un sinsentido! Tras eso, los de primer año se reúnen en la plaza, charlan un rato sobre las desapariciones, deciden los grupos y bye. Pero bueno, ¿y qué nuevos mundos nos depararán esta vez? ¿Será el planeta del tesoro? ¿El caldero mágico? ¿Shrek? Oh, no. No estoy enfadado, no estoy enfadado. ¿Por qué Agrava? Si es que parece que los desarrolladores estén compitiendo por ver quién consigue cabrearme más. Y para sorpresa de nadie, han reutilizado los mismos escenarios de Union Cross. Y por si no era suficiente, han convertido a Agrava en un mundo inerte. Literalmente. Y lo peor de todo es la excusa que le dan. Pues tras volver nos explican de que, claro, el paso del tiempo en cada mundo es distinto. Algunos van más rápido, otros van más lento y nos pasamos la teoría de la relatividad por el forro de los cojones. En resumen, algunos mundos siguen dándole al biberón, otros son señores fornidos de mediana edad y el resto participan en torneos de petanca. Ya a partir de aquí volvemos otra vez a Scala, mencionan que no los han encontrado, quiero decir los alumnos, o sea, los de segundo año, bla, exposición, Heracus no le gusta la oscuridad y fin. Espera, ¿fin? ¿He dicho fin? ¿Qué va? Quería decir que ahora toca un flash forward de 4 años donde Xehanort está delante de 4 tumbas, de las cuales espero que no esté la Best Girl. En realidad no ocurre mucho, solo que Xehanort se culpa de sus muertes y que a Heracus no le llega suficiente oxígeno al cerebro. Y fin del capítulo. Tranqui, compi, que aún quedan más. Nada más empezar el siguiente episodio, nos dan un resumen de anteriores capítulos. No sé, por si se te había olvidado el vertedero argumental que tienen por historia. Y por si no lo podían hacer peor, van y le meten más relleno que a un oso de peluche maratoneándose Naruto. ¿Lo pilláis?
Porque los dos tienen relleno. Llegan al mundo de Alicia, les dicen que sus compañeros han sido arrestados, van a buscarlos, descubren que la reina de corazones tiene oscuridad, bla bla bla, los salvan, que si la oscuridad no es mala, que si los mundos de oscuridad, que si luz, que si los otros han muerto, otro flash forward a Xehanort visitando otra vez el mundo de Alicia, bla bla bla, oscuridad otra vez, y me he tirado un barranco porque estoy hasta los cojones de editar esta mierda. Pasemos al siguiente capítulo, que comienza con otro flashback de Xehanort, esta vez mostrando lo que sucedió cuando viajó a Scala al usar el portal de Ansem. Y bueno, en esta escena descubrimos el origen de su adicción a la oscuridad, y tras un monólogo sobre lo mucho que le ha flipado el Colocón, volvemos una vez más al presente. Tras más relleno que a nadie le importa y más oscuridad, vuelven a la sala de juicios donde se enfrentan otra vez con la reina. Bueno, lo de luchar contra la reina es relativo, porque es que no luchamos contra ella, sino que nos ponen el mismo bote de principio pero con diferentes skins. Y tras derrotarlo nos largamos a Scala y nos reunimos con los demás. Ya allí discuten que si la oscuridad es buena, que si es mala, que si Aracus quiere formar el tercer Rage de la luz, y para rematarlo nos dan un flashback de Aracus y Baldur. Yo qué sé, el personaje ese que dije al comienzo. Y que por cierto está buscando a su hermana mayor. Creo que acabo de tener un déjà vu. ¿Quién desapareció junto al resto de los de segundo año? Pero bueno, seguro que no puede ir peor, ¿verdad? It's time to stop! Hey compis, ¿recordáis esa transición tan guapa que puse en la primera parte donde chasqueaba los dedos y pasaban 2 semanas? Porque con un poco de magia podremos continuar. He hecho esa estúpida transición con los dedos, pero en realidad han pasado más de 3 semanas. Tengo depresión severa. Pues quizás me la debería haber guardado para este momento porque ha pasado un año. ¡Un año! Venga, va, Odi, no te enfades y relájate. Venga, respira. Inspira. Respira. Inspira. ¡Un puto año! Tras medio año de desarrollo y varias complicaciones, Square decidió cancelar Dark Road. Algo que no me sorprende, la verdad. Y colorín colorado, este juego se ha acabado. ¡Una polla como la manga de un abrigo! ¡Os vais a tragar esta basura como que me llamo Mickey Mouse! Si hay algo que sabemos de sobra, es que Tetsuya Nomura es un hombre que no sabe cuándo rendirse. Es decir... Y es que tras retraso y más retraso y mucho más retraso, al fin pudo terminar y sacar la recta final de Dark Road. Más de 3 horas de historia. Bueno, vale, quizás 2. ¿2 y media? 1... ¿Pero por qué tiene tanto relleno este juego? Tras averiguar lo de la hermana de Caillou, daremos comienzo con el capítulo 4, el cual inicia con un flashback que nos sitúa temporalmente e irónicamente un año antes de lo del calvo. Flashback que, por cierto, es una recreación literal de la intro de Kingdom Hearts 3. Tras ese flashback tan innecesario volveremos de nuevo al presente. Pasado. ¿Pasasente? Yo qué sé, lo que sea, me da igual. Lo importante aquí es que aparece la Best Girl, la cual junto a Xehanort y Aracus visita el mundo de Blancanieves en busca de pistas. Pero ya sabéis, que esto por desgracia no es cacheux y lo único que acabará encontrando es aún más relleno, que el tío este mola mucho más y que era cuestión oligofrenia. ¡Pero qué tonto eres! En fin, que eso, que Bor se marcha con el nota este que se llama Nacho Vidar, que por cierto es uno de los de segundo año. Aracus entra en depresión, escena emotiva por aquí, flash forward de hermanos locas por allá. Y pasemos al siguiente capítulo antes de que me dé un derrame cerebral. Capítulo que, por cierto, comienza con un remake o, bueno, downgrade en este caso, del origen de la cicatriz de Aracus de Bill Beasley, pues como le llamo yo, la escena en donde Aracus le pidió 5 euros a Xehanort y acabó con un navajazo en la cara. Pero bueno, ya basta de chistes. Tras terminar, volveremos otra vez al pasado, futuro, pasado, solo para encontrarnos a estos dos idiotas manteniendo una discusión matrimonial sobre si deberían invocar Kingdom Hearts para salvar el universo o irse, bueno, a comer un kebab. Me da a mí que a Xehanort no le gustan los kebabs, ¿eh? Volviendo de nuevo al presente, porque estoy hasta la polla de tanto salto temporal, Xehanort y la banda del patio vuelven a Scala y discuten sobre la desaparición de Bor, llevándolos a tomar la decisión de separarse para ir en su búsqueda, aparte de continuar con la misión de rescate.
combate. Mientras tanto, Nacho Vidar vuelve a Scala para reunirse con Gandalf y mantienen una pequeña conversación sobre lo malas que son las 13 oscuridades. Que hablando de malos, Heracus y su grupo vuelven una vez más al mundo de Blancanieves para hablar con el espejo, mientras que Xehanort decide ir al mundo de la Bella y la Bestia para que intenten robarle a su compañera y hacernos tragar más relleno. La siguiente escena es literalmente el informe Xehanort número 2 de Birth by Sleep, en donde Xehanort se quita la armadura en un pasaje oscuro porque es gilipollas y el maestro de maestros la acaba rescatando, que por cierto eso es nuevo. Y hablando de cosas nuevas, el siguiente capítulo comienza con una conversación entre Xehanort y el maestro de maestros, y de la que por cierto, al fin no es una puta recreación. Pero tampoco te emociones mucho porque esto solo es el origen de cómo Xehanort consiguió su túnica a cambio de stalkear a otra gente. Y tras relleno y relleno y relleno y relleno y 18 putos minutos de relleno, volveremos al presente en donde la banda del patio acaba topándose con Vidar y Bor y nos explican de que su objetivo es sustituir las princesas del corazón, quienes asumo que la han palmado por 7 luces que residen dentro de los objetos más importantes de cada mundo. Y bla 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 bla. ¿Strelitzia? Bla bla bla. Bor y Vidar se piran, Heracus se une al Ku Klux Klan y nos meten otra escena recreada que me hizo enfadar bastante. ¡Yo me cago en sus putas! El capítulo 7 comienza con A. Otra escena recreada. B. Otro salto temporal. C. Nuevo contenido. D. Más relleno. Tenéis 20 segundos para responder y dejad vuestra respuesta en la caja de comentarios. Y tiempo. La respuesta es... todos. Son todos. Empezamos el capítulo con un delicioso flash forward de 75 años que nos sitúa cronológicamente antes de que Xehanort le cargase el muerto a Heracus. ¿Es una nueva escena? Sí. ¿Sale algo que valga la pena mencionar? Sí. No. Bueno, sí, pero mejor dejémoslo para más tarde porque no tiene relevancia hasta la recta final. Ya lo entenderéis. Esto lo vamos a skipear porque es la misma escena que en Birth by Sleep y volvemos al pasado en donde descubriremos de que Kingdom Hearts podría ser usado como un arma contra las oscuridades, las que, por cierto, pueden tener bebés sin corazón. Y acaban siendo relegados de su cargo dando por finalizada su misión. Pero como son unos críos de mierda, Baldur aparece y les convence de desobedecer a su maestro, lo que nos lleva al siguiente mundo, el cual es Hércules. Una vez allí se topan con Hades, el cual les ofrece una invitación al inframundo a cambio de ganar un torneo que ganan al igual que su pase al reino de los muertos, en donde se encontrarán nuevamente con Hades y les indicará el paradero de Hoder, o en otras palabras, la hermana de Baldur. Y bla bla bla, luchan contra Cerbero, Baldur aparece y se queda con Bragi para entretenerlo, Xehanort y Heracus siguen adelante, se topan con Hermod y Urd que deciden volver para ayudar al calvo, Maléfica se ha cargado a la mitad de segundo año... ¿Espera qué? Sí, Maléfica no era tan inútil como parecía, porque nada más llegar a su objetivo descubren que Hoder y Cia están atrapados en el mundo final, y tras charlar un rato con ellos deciden volver para buscar a sus compañeros. Nada más volver se topan con Urd y Hermod, pelean contra Hades y acaban siendo tragados por un portal oscuro, lo que nos lleva a la siguiente escena en donde Xehanort y Cia están atrapados en el corredor de oscuridad. Ah, por cierto, ¿recordáis aquel meme de que nadie muere en Kingdom Hearts? Pues no muere también. Joder, pero qué muerte tan miserable. Sabía que alguien iba a morir, pero no de esta forma. Tras eso, Gandalf aparece, rescata al dúo de imbéciles y terminamos el episodio con otro flash forward en donde Xehanort se cuestiona el origen de Vanitas, aparte de hablar sobre las oscuridades, las cuales si queréis saber más os recomiendo echarle un ojo a estos dos vídeos en los que hablo en profundidad sobre el tema. Os los dejaré también en la descripción del vídeo, así que... ya sabéis. Y por fin ha llegado la hora, el momento que todos estábamos esperando, el final de Dark Road. Por
Por favor, sacadme de aquí. El capítulo comienza con una escena que nos sitúa en el día en el que Xehanort y Eraqus vuelven para hacer su examen de maestría y tras charlar un rato sobre sus objetivos y aspiraciones, que podemos resumir en que quieren salvar el universo, volveremos al pasado en donde Odín, creo que es la primera vez que lo llamo por su nombre, les informa que Hermodiurd ha muerto y se larga para luchar contra el malo que por cierto especulan que es Baldur, lo que les lleva a salir en su búsqueda. Una vez fuera, se topan con los de segundo año quienes han vuelto para ayudar a derrotarlo, algo que no le sienta muy bien a Eraqus, el cual es culpa de la muerte de Hoder y del descenso de la oscuridad de Baldur. Tras enfrentarnos a ellos, Baldur aparece para decir dos tonterías, se da el piro y salen corriendo tras él. Mientras tanto, la Best Girl está buscando a Gandalf hasta que se topa con Baldur para contarnos su background de villano. Y sí, no me lo esperaba para nada, porque esto es literalmente la representación de una persona cayendo en depresión, algo con lo que me siento bastante identificado, ya que tras la muerte de su hermana se encerró 7 días en su habitación hasta que acabó consumido por la oscuridad de la que por cierto es la verdadera culpable de todas las muertes del juego. Ya decía yo que Maléfica era demasiado fuerte, lo que nos lleva a la siguiente escena donde los de segundo año llegan para ayudar a Bori. Nomura, ya, en serio, es suficiente, ¡basta ya! Tras la muerte de alguien que no merecía morir porque los demás me dan igual, la verdad, Xehanort y Eraqus se dirigen a la zona más alta para encontrarse con Baldur, el cual quiere invocar Kingdom Hearts para rehacer el universo a su gusto, pero no les sale muy bien porque lo derrotamos fácilmente. ¡Ah, sí! Me olvidé mencionar una cosita. ¿Recordáis que en el inframundo nos encontramos con los muertos de segundo año? Pues Hoder le pide a Xehanort que la deje meterse dentro de él, lo que nos lleva a la siguiente escena donde Hoder aparece y nos ayuda a detenerlo. O matarlo. Más bien matarlo. Es que mira la carita del subnormal este, es que está horrorizado. Nomura, ¿estás bien? ¿Quieres que hablemos? Tras terminar la escena nos meterán un flash forward de 2 meses en donde Xehanort y Eraqus están visitando las tumbas de sus amigos, además de mencionar que harán la prueba de maestría antes de tiempo porque Gandalf está hasta la polla y se quiere jubilar. Y ya, se acabó, por fin. Espera, un segundo, un momento. ¡No me puto Os lo juro, que nunca se me pasó por la cabeza de que Bragi era Lushu. Y es que lo que más me enfada es que tiene lógica. Bragi, Brag, Sigvar, es que son todos putos anagramas. ¡Quiero llorar! Y bla, descubrimos que una de sus misiones es encontrar al elegido que los tiene que matar, bla, y llegamos al final secreto. ¡Y vaya final secreto! Para empezar, Xehanort es un descendiente de Femer. Sí, Femer, que la verdad es que tiene sentido, ¿no? Quiero decir, pelo blanco... Además de descubrir de que fuimos troleados por Nomura porque Xehanort no era nuestro personaje de Kacheuk, sino este viejo. Ahora bien, ¿recordáis lo que os dije antes? Bueno, sí, pero mejor dejémoslo para más tarde porque no tiene relevancia hasta la recta final. Ya lo entenderéis. Pues por fin ha llegado la hora de hablar sobre ello, y es que se ve que hay una profecía sobre un elegido de las Islas del Destino que puede conectarse a otros corazones y salvar el universo. Ah, sí, y que Xehanort tiene complejo de protagonista porque el viejo de la túnica le comió la cabeza con que era el elegido. Y ya, fin, se acabó, caput, hasta aquí el vídeo de... En marcha, compis. Largo sendero nos queda. God os mostrará el camino. Seguidme. Pizza time.